Bienvenida a esta cápsula informativa donde exploraremos cómo la multiculturalidad y la igualdad de género están transformando la educación en América Latina. Hoy analizaremos avances, desafíos y experiencias reales desde un enfoque sociológico y crítico. Las sociedades actuales son cada vez más diversas y, como señala Díaz Couder 2009, la educación no puede ignorar que la diversidad cultural es un hecho visible y constitutivo de la vida social. Hoy la educación enfrenta un reto impostergable: reconocer que formamos ciudadanos, sociedades profundamente diversas. La diversidad cultural no es una teoría, es una realidad visible que atraviesa la vida social. Ignorarla perpetúa desigualdades. Así pues, la educación latinoamericana no solo debe garantizar acceso, sino transformar estructuras. Si seguimos mirando la diversidad como un problema y no como una riqueza, reproduciremos un sistema educativo excluyente y monocultural. En este espacio compartiré hoy cómo esas transformaciones impactan las aulas, las comunidades y los proyectos de vida de nuestros estudiantes. Multiculturalidad y educación. Uno de los problemas centrales es que muchas políticas educativas siguen entendiendo la diversidad desde un enfoque folclórico. Celebran el Día de la Cultura Indígena, pero no incorporan epistemologías, lenguas o saberes de los pueblos. Esta visión solo ornamental, como la denomina 2012, limita la posibilidad de una educación realmente transformadora y dialógica. La pregunta no es si nuestras escuelas deben atender la diversidad porque ya la viven a diario, sino cómo logramos que ésta se convierta en motor de equidad y aprendizaje significativo. La multiculturalidad solo se vuelve educativa cuando conduce a la interculturalidad, el entorno y el reconocimiento del otro como legítimo, un encuentro con cada uno. Ejemplos en el aula: estudiantes indígenas que preservan su lengua en espacios educativos, migrantes venezolanos o haitianos integrándose a escuelas latinoamericanas, contenidos curriculares que incorporan saberes ancestrales, como señala Díaz Couder 2009. No se trata de folclorizar la diversidad, sino de reconocer que toda práctica cultural es el resultado de procesos sociales dinámicos. Para comprender cómo vive la diversidad cultural, cómo la viven los estudiantes en su cotidianidad, en el día de hoy nos acompaña el estudiante del programa de lenguas de la Universidad del Atlántico, Máximo Méndez. Hace parte de una comunidad educativa caracterizada por la pluralidad de experiencias, lenguajes e identidades. Su mirada es fundamental porque nos permite conectar la teoría con la práctica, entendiendo cómo la multiculturalidad se experimenta desde el aula. Bienvenido, Máximo. ¿Cómo estás? Máximo, ¿me escuchas? Hola, profesora, ¿me escucha? Sí, yo te estoy escuchando. No, qué pena, el micrófono estaba fallando un momento, pero sí, gracias a Dios estoy bien. ¿Y usted cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Me alegra. Bueno, ¿escuchaste cómo has estado? Bueno, la pregunta para ti, Máximo, es: ¿qué ha significado para ti estudiar en un entorno culturalmente diverso? Bueno, profesora, ya llevo un año, en agosto cumplí un año estudiando en la Universidad del Atlántico y bueno, ha sido una experiencia que a mí, que he estado en muchas partes, lo cambian a uno como persona porque le enseñan
convivir con diversas maneras de ser y de vivir. Bueno, como se mencionó anteriormente, en la universidad he encontrado con muchas personas que vienen de Venezuela o son personas indígenas, también hay muchas personas afrodescendientes. Y entonces uno aprende a escuchar y a respetar cómo cada persona de diferentes culturas y entornos de aquí de nuestro país, Colombia, se relacionan entre ellos y con nosotros, como personas de la ciudad y ellos que también hacen parte de Colombia, poder entender cómo funcionan sus tradiciones y sus culturas, cosa que en diferentes partes donde he estado he observado, no solamente en la universidad, pero en la universidad es como ese pequeño espacio donde se reúnen todas esas cosas y uno pues, se sabe relacionar con ellos y uno pues también tiene que cuidar lo que dice porque podría afectar las pues creencias de cada persona y tradiciones que ellos manejan en su cultura. También, por ejemplo, pues cuando yo he compartido trabajos y clases con ellos, con esos compañeros que vienen de diferentes entornos culturales, uno empieza a ver la realidad y el mundo con diferentes puntos de vista. Como les dije, son personas que vienen de todas partes de Colombia y tienen diferentes creencias, tradiciones y formas de ser. Y al ser tan diverso, uno empieza como a evaluarse y ver como que no sabía esto, qué bueno es entender esto, porque antes no lo entendía, tener a alguien que de verdad participe desde el principio en toda su vida, ha estado envuelto en esa cultura y es bueno conocerla porque le permite a uno expandir sus horizontes, de verdad. Y bueno, cuando uno, por ejemplo, tiene una conversación casual con algún compañero que venga de esos lugares, uno pues también ve las desigualdades que ellos han sufrido en sus entornos y también la migración y todo cómo se vive en la vida real y no cómo se ve en la televisión, en los medios, sino que de verdad uno se impregna de lo que funciona en la vida real y no como lo muestran en los medios de comunicación. También, pues, convivir con personas de diferentes entornos lo ayuda a uno a ser empático, diverso y consciente de la realidad, como dije anteriormente, en la que vivimos aquí en Colombia. Y pues uno es más cuidadoso con las acciones y lo que uno dice, lo que uno hace, para no afectar a los compañeros, a los estudiantes, incluso profesores que vienen de diferentes partes también de Colombia. Hay muchos profesores de muchas partes, incluso del extranjero, no solamente de aquí de América, sino de otros continentes, sobre todo en la carrera de lenguas extranjeras. Y ellos también tienen culturas totalmente diferentes aquí a Colombia. Y ver cómo ellos se comportan con nosotros, cómo también tratan de encajar con los estudiantes de aquí de América Latina, es bastante, pues, es como ver el esfuerzo que ellos hacen para respetarnos a nosotros los estudiantes y encajar con nosotros y respetarnos también porque somos muy diferentes. Pero es muy bueno estar con diferentes culturas para poder, más que todo, reforzar el respeto que se tiene hacia los demás. Y diferentes formas de ver el mundo también. Valorar las diferencias y pues también es importante tener contacto con diferentes culturas. Entonces, sí, estudiar en la Universidad del Atlántico y ver tanta diversidad ha sido bastante enriquecedor y reforzador de empatía.
sobre todo. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Máximo. Bueno, seguimos aquí. Yo no soy tan experta aquí. Bueno, aquí ya me apareció otra vez la presentación. Pasamos, de verdad que te agradecemos mucho, Máximo, que nos hayas compartido tu experiencia, unas palabras bien sentidas, bien auténticas, bien originales, y de verdad nos aporta muchísimo a este trabajo mirar esa perspectiva desde la posición de estudiante. Espero que te quedes con nosotros hasta el final, porque ya no nos demoramos mucho, sino como unos 10 minuticos más o 7 minuticos. Gracias. Sí, yo espero, no se preocupe. Ok, gracias. Vamos a mirar aquí. Ok. Retos de la diversidad en la educación. Persisten modelos pedagógicos rígidos que conciben al estudiante ideal como homogéneo, cuando justamente la heterogeneidad es la norma. Esta contradicción estructural produce discriminación escolar, bajo rendimiento y abandono. Si el sistema sigue respondiendo con uniformidad a realidades diversas, seguirá reproduciendo desigualdad. ¿Qué problemas nosotros encontramos frecuentemente? Aquí tenemos racismo y discriminación estructural, falta de formación docente e interculturalidad. Nos damos cuenta que a veces los docentes le exigen, pero no se le prepara para cómo afrontar estos retos. Invisibilización de lenguas maternas y unas brechas digitales en contextos rurales. Un breve ejemplo real es donde UNICEF 2022 documenta que estudiantes indígenas, afrodescendientes, continúan enfrentando mayor riesgo de exclusión escolar. Los retos de la diversidad no son producto de la diversidad en sí, sino de la incapacidad histórica de los sistemas educativos para dialogar con ella. El desafío no es incluir a los otros, sino transformar la escuela para que nadie sea considerado un otro. A pesar de los avances, persisten desafíos importantes. 2012 afirma que las instituciones aún luchan por superar la visión monocultural del Estado-nación. Esto se refleja en currículos homogéneos, prácticas docentes y poca capacitación en competencias interculturales. Ahora queremos escuchar la perspectiva de quienes están en la primera línea del proceso pedagógico. Por tal motivo nos acompaña la doctora psicóloga Carolina Romero, que también es docente, con experiencia en contextos diversos y quien ha trabajado directamente con estudiantes provenientes de distintos entornos culturales y sociales. Su visión es clave para comprender los retos reales que enfrenta el profesorado en la construcción de espacios interculturales. Bienvenida, doctora Carolina. Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, como que yo, como lo percibo, creo que es como un reto también porque los que ya somos profes, somos personas que ya somos mayores y tenemos como una mentalidad ya muy arraigada, sumado a el contexto de donde venimos. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo en un entorno donde hay profesores de todas partes del mundo, también hay colombianos, pero como que esa rigidez, y creo que coincido mucho con Máximo, que dijo, creo que es una palabra clave, que es la empatía, y es una habilidad social que hay que enseñar, ¿verdad? Pero que es difícil cuando nosotros pues venimos de distintos contextos, se nos han enseñado cosas tan diferentes, pero al mismo tiempo siento que somos tan diferentes, pero somos tan iguales, cuando podemos lograr como atravesar la barrera de las diferencias y ver, nos parecemos. Yo recuerdo que una muchacha de Bulgaria, ella me decía con mucho orgullo como que, no, allá en mi país hay una sopa de queso, y yo como que, pero nosotros también tenemos una sopa que tiene queso, ¿sabes? Entonces son como que, son esos pequeños detalles,
pero creo que como que el reto también está en el generar el conocimiento del otro. Cuando tú conoces al otro, tú aprendes a verlo con otros ojos, o sea, es darse la oportunidad. Nosotros en el colegio, uno de los mayores retos puede ser cuando vienen estos profesores extranjeros. Y aquí en Latinoamérica somos personas que nos gusta mucho el contacto físico, el abrazar. Entonces yo recuerdo una profesora de Nueva Zelanda que me decía como que yo no puedo tocar a un niño, eso es como atacar su protección, no sé qué. Y yo decía como que no, o sea, para aquí los niños sí necesitan ese afecto porque ellos lo ven de esa manera, o sea, uno les muestra el afecto a través de un abrazo y todo eso. Entonces, como que ese es uno, ¿verdad?, de los retos, entender cuando ellos llegan acá cómo funciona también esa conexión, porque de pronto ellos en sus países han conectado de otra manera, pero aquí los niños realmente necesitan conectar así. Algo que nosotros estamos como intentando como ir acortando esa brecha es que en mi colegio hay como un currículo que se llama PYP, que es Primary Years Program, y ese currículo se basa en unos atributos, ¿verdad? Son 10 atributos que los niños tienen que ir desarrollando para ser como agentes globales. Y ha sido como bonito ver el cambio como también de nosotros como profes. Ya hay más unidades de migración, ya en todas las unidades que se enseñan es como tenemos que ser solidarios con el otro, tenemos que ser de mente abierta. Y por ejemplo, uno de los temas que más ha enganchado a los niños es el conflicto como de Venezuela y cómo se han tenido que venir hacia acá, ¿verdad? Entonces como que por eso les decía como que somos diferentes, pero al mismo vez somos muy parecidos, porque al final del día los profes también estamos aprendiendo de este programa cómo enseñarle a los niños a tener estos niveles como mayores de solidaridad hacia el otro. Y eso no se ve solamente como que estoy aprendiendo en la unidad, sino que se ve en lo que yo hago a diario, ¿verdad? O sea, como que, por ejemplo, nadie se salva como del tema de discriminación, de todo eso. Entonces, como que otro tema que pasa a veces es como con el lenguaje, que claro, muchos profesores extranjeros no entienden lo que un niño le está diciendo al otro, que es de otro país, ¿verdad? Y ahí también se entra en el conflicto de que, por ejemplo, nosotros como profes colombianos inmediatamente identificamos y vamos hacia el niño y es como que esto no se permite, esto es irrespetuoso, bueno, empezamos como esa conversación reflexiva. Pero claro, muchos profes de otros países no le prestan mucha atención porque es como que o no entendí o de pronto no es tan grave, pero es como ir cambiando, ¿verdad? Como que yo creo que es normal, o sea, yo también he trabajado en otras partes del mundo y de verdad que parece como un cliché, pero realmente el amor, la empatía es lo que transforma. Yo como que fui profe también en España con niños adolescentes y ellos, claro, eran muy como cortantes al comienzo conmigo y veían que de mi parte no había una respuesta ni cortante, yo era siempre como muy amorosa, pero no como desde el contacto físico, sino desde el tono de las palabras, las que usaba. Y es impresionante como en los meses ellos fueron cambiando, o sea, ya no levantaban tanto la voz. Entonces, como que yo hablo, no es como solo señalar al otro, ¿verdad? Porque yo también he estado en la posición de me he tenido que adaptar a otras culturas, pero creo que sí, al final del día, el poder tener empatía hacia el otro, entenderlo desde el conocimiento de quién es él, de dónde viene, es un reto, pero también es bonito ver cómo uno va creciendo como profe y eso impacta el aprendizaje de los niños positivamente. Muchas gracias. Esta era la intervención de la doctora Carolina, ¿verdad? Asumiendo, ¿verdad? Dándonos una respuesta de cuál ha sido ese reto, cuál es el reto de trabajar con estudiantes culturalmente diversos. Y retoma, me gusta mucho que retoma la palabra que usa Máximo, empatía. Empatía es la que muchas veces nos falta a todos. Bueno, aquí continuamos con esta tarea. Muchas gracias, doctora Carolina. Vamos entonces a ver cómo yo por aquí me vuelvo otra vez a mi presentación. Bueno, listo. Aquí la pongo en aquí y listo. Aquí vamos. Entonces, vamos aquí. Igualdad de género en la educación. ¿Por qué es fundamental el enfoque de género? Aunque se ha logrado avances, la escuela continúa siendo uno de los espacios donde más se reproducen estereotipos de género, como señala Trejo y otros, 2015. Muchos currículos siguen transmitiendo roles particulares
de forma implícita. Si no se revisan los libros, las prácticas docentes y la cultura escolar, la igualdad de género seguirá siendo un discurso y no una realidad, que es a donde queremos llegar, ¿verdad? Avances recientes, mayor participación de niñas en educación media y superior, políticas regionales contra la violencia de género en escuelas, programas de formación docentes en igualdad y prevención de estereotipos. UNICEF 2022 destaca que una educación transformadora de género contribuye a reducir matrimonios tempranos, violencia y limitaciones laborales futuras. Ejes de la educación transformadora de género, de acuerdo a UNICEF 2022. Tenemos que promover la igualdad sustantiva, no solo igualdad formal, demuestra estereotipos de género en el aula, desmonta estereotipos de género en el aula, fomenta prácticas pedagógicas no sexistas, previene violencia basada en género, reconoce que las normas de género son enseñadas y por tanto pueden transformarse, impulsa la participación activa de niñas y adolescentes. Algunos ejemplos visibles, currículos que incluyen mujeres científicas, programas de prevención de violencia escolar, espacios de liderazgo para niñas. Aún persisten brechas que siguen siendo retos, ¿verdad? Estereotipos en asignaturas STEM, sobrecarga doméstica que limita estudios de las niñas, normalización de micromachismos en escuelas y hogar. La igualdad de género no es un complemento de la educación, es la condición para que todos los esfuerzos ejerzan plenamente su derecho a aprender. Transformar la educación desde la perspectiva de género implica cuestionar estructuras históricas, no solo añadir contenidos. En este momento vamos a revisar este tema de género, ¿verdad? Para eso me he invitado a una experta en este tema, la doctora Diana Ucros, para profundizar en la relación entre diversidad cultural e igualdad de género. Contamos en esta mañana pues, con el acompañamiento de la doctora Diana Ucros. Ella es investigadora y profesional en el tema de género y educación. Su aporte nos permitirá comprender cómo estos enfoques convergen, por qué son esenciales para transformar las prácticas educativas desde una perspectiva crítica y socialmente responsable. Bienvenida, doctora Diana. Nos gustaría que nos compartiera pues esta pregunta, esta respuesta de cómo se relacionan interculturalidad y igualdad de género. Hola, muy buenos días a todos en este día. Bueno, estos temas son realmente muy importantes en la educación actual. Básicamente, estos dos términos buscan un objetivo principal y es que los seres humanos no sufran discriminación o múltiples discriminaciones. Entonces, pues, ¿cuáles son sus primeras características o sus principales características? Pues, la no vulneración a los derechos humanos, porque dentro de los derechos humanos está la igualdad de género y la diversidad cultural. O sea, eso es como lo primordial. Está también la dignificación de los seres humanos, porque todos los seres humanos merecemos respeto, merecemos pues que se nos acepte con todas nuestras características. Y ahí incluye pues igualdad de género, incluye pues grupos étnicos, incluye el racismo, el color, o sea, todas las cosas que nosotros hablamos dentro de los derechos humanos. Y el tercero pues es como la superación de los estereotipos. Nosotros necesitamos empezar a modificar los prejuicios y como decía ahorita la doctora Carolina, que es tan importante, o sea, existen barreras interculturales porque la forma en cómo nosotros educamos aquí es diferente a Nueva Zelanda, es diferente a todas las partes del mundo. Lo importante es que cuando nosotros vamos a educar podamos conectar, porque desde la neuropsicología sabemos que existe un vínculo emocional para el aprendizaje. Si eso no existe, entonces pues no va a haber un aprendizaje significativo. Entonces, nosotros como personas y como formadores más, necesitamos que todos los estudiantes que están en las aulas
aprendan a engranar, porque nosotros podemos enriquecernos de las otras culturas y podemos enriquecer a las otras culturas de la nuestra. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar el balance que nosotros necesitamos. Por ejemplo, otro reto que tenemos es el feminicidio, que está en altas tasas, o sea, la violencia contra la mujer, y se hacen campañas, pero también hay que trabajar todas las otras aristas. También hay que trabajar la formación desde niños, de los chicos, de respetar a la mujer y de la mujer respetar al hombre, porque también se encuentran casos, o sea, ninguno es más que otro, todos somos iguales y necesitamos el mismo respeto y necesitamos las mismas cosas, y por eso estas 3 características son en las cuales la interculturalidad y la igualdad de género se encuentran o se entrelazan y se conectan, porque es la no vulneración a los derechos humanos, la dignificación de los seres humanos y la superación de estereotipos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Diana. Pasamos aquí nuevamente a la presentación. Bueno, miremos ahora la intersección entre diversidad cultural y género. De verdad que se valora muchísimo este aporte, esta intervención que acaba de hacer la doctora Diana, al igual que el que hizo la doctora Carolina y Máximo, ¿verdad? Muy bien, avancemos entonces, ya vamos ya como a ir cerrando. Intersección entre diversidad cultural y de género. Cuando ambos enfoques, cuando los miramos, los comparamos, entendemos que una niña indígena, afrodescendiente o migrante vive múltiples capas de exclusión. Por esto la educación debe ser intercultural y a la vez transformadora de género. Las políticas suelen tratar diversidad cultural y la igualdad de género como temas separados, pero en la vida real se cruzan, así como lo estaba explicando ahorita la doctora. Una niña indígena rural, afrodescendiente o migrante no solo enfrenta barreras de género, sino barreras culturales, lingüísticas, económicas simultáneas. Si la educación no adopta una perspectiva interseccional, invisibiliza las experiencias más vulneradas. No podemos hablar de justicia social si no reconocemos que las desigualdades se acumulan por ciertos cuerpos, territorios e identidades. Educar desde la interseccionalidad es educar desde la empatía. Aquí otra vez nuevamente esta palabra que nos iluminó este encuentro Máximo, ¿verdad? Él fue el que inició con esta palabra y de verdad que nos ha servido mucho a lo largo del discurso, nos ha apoyado muchísimo. Desde la empatía profunda y el compromiso ético con quienes históricamente han sido marginados. Como conclusión, ¿verdad? Finalmente, transformar la educación implica transformar la manera en que miramos a quienes la habitan. La diversidad cultural y la igualdad de género no deben ser temas aislados, sino ejes transversales de todo proyecto educativo. Como afirma Freire, la educación cambia personas y estas personas cambian el mundo. Solo una educación crítica, situada y humanizante permitirá sociedades más justas e inclusivas. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que aquí estábamos acompañándome a hacer una tareita de sociología, ¿verdad? Muy agradecida. No hay palabras de verdad porque, bueno, tenemos el tema del paro en la universidad, entonces que Máximo se conectara así fuera virtual ha sido un gran logro. La doctora Diana también tenía su compromiso, al igual que la doctora Carolina, han sacado este espacio. Valoro y reconozco muchísimo y bueno, lo más importante es que todos estamos en entornos diferentes donde podemos ya llevar porque en medio de esta cápsula, ¿verdad? Pudimos también revisar algunos conceptos que aunque ya los teníamos, siempre vale la pena refrescarlos y entender que tenemos un gran compromiso con la sociedad, ¿verdad? Tenemos deudas históricas con personas que han sido altamente discriminadas, excluidas. Entonces estamos nosotros hoy en una posición
porque todos estamos en el aula. Máximo tiene sus compañeros de clase, tiene sus profesores, la doctora Carolina también tiene su población, al igual que la doctora Diana, al igual que mi persona. Entonces, es un compromiso, un reto y bueno, de verdad que muchísimas gracias.